Contamos con la presencia por segundo año consecutivo del senador Café, uno de los senadores y uno de los legisladores más destacados de esta legislatura, no solo reconocido por nosotros los colorados, sino también reconocido por figuras políticas de otros partidos. Así que la verdad, senador, que es un placer que esté acompañándonos hoy en día, hablando de un tema trascendental como es el Uruguay en el mundo, un tema trascendental para nosotros, pero manejado por este gobierno tan improvisadamente. Así que bueno, el senador no va a estar hablando de eso. Voy a dar un breve resumen de la trayectoria de Ope. Nació en Montevideo en el año 56, abogado, político uruguayo perteneciente al Partido Colorado, integrante de una generación de jóvenes políticos que se iniciaron como opositores a la dictadura en ocasión del plebiscito constitucional del año 80, junto al doctor Tarigo. En el año 84 se postuló a diputado por el sector Libertad y Cambio de la lista 85, que fue la más votada del partido acá en Montevideo, teniendo 5 bancas. Posteriormente, Ope Pasquet fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores, acompañando al ministro de la época, Luis Barrios Tassani. En el 2003 funda el sector Vallismo Abierto, con la intención de renovar y construir al Partido Colorado. En el 2007 la agrupación se fusiona con Vamos Uruguay, sector liderado por Pedro Bordaberry. En las elecciones nacionales del 2009 encabezó la lista de diputados de Vamos Uruguay por el departamento de Montevideo, la lista 10, además del tercer puesto en la lista de candidatos al Senado, y en dicha oportunidad salió senador de la República. Desde el 2004, Ope Pasquet ocupa un lugar en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, sitial que conserva tras la nueva elección de autoridades partidarias. En abril del 2011 asumió la Secretaría General del Partido Colorado hasta abril de este año. Bueno, te dejamos con la palabra de Ope. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en esta... ¿Se escucha bien? No, un poquito más. En esta noche que no es, digamos, de las más agradables para venir a la casa del partido. Felicito a Vamos Jóvenes por esta iniciativa, organizar y llevar adelante esta serie de charlas de formación que son más que oportunas, especialmente teniendo en cuenta que este año habrá elecciones juveniles en el partido. Una vez más tendremos elecciones juveniles, esto se ha institucionalizado ya. Y si queremos, como efectivamente queremos, que los jóvenes no solamente nos den motivo para hacer publicidad diciendo que el Partido Colorado hace una elección de jóvenes, si queremos, como efectivamente queremos, que se integren al trabajo partidario y que lo hagan en todos los órganos de la estructura nacional, es indispensable que cuenten con los elementos para participar seriamente, que cuenten con la formación necesaria para participar de los debates de la Convención Nacional, de las convenciones departamentales, de los órganos ejecutivos. Por supuesto que muchos de ellos adquieren esa formación a través de la educación formal, está muy bien que así sea, pero también es necesaria esa formación que se adquiere participando en las reuniones políticas, en las asambleas partidarias, en ámbitos y en ocasiones como el de esta noche, por ejemplo, donde no van a escuchar ninguna exposición académica, por cierto, pero donde vamos a hablar de temas que son importantes para el país y donde hablaremos acerca de esos temas desde una perspectiva política y vamos a poder charlar al final y plantearán ustedes las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Creo que ese tipo de ejercicio, cuando se repite, cuando se mantiene a través del tiempo, es lo que da una buena formación política, que es lo que necesitamos. El país necesita ciudadanos bien formados, conscientes de lo que son los problemas y las potencialidades de su país. Y el Partido Colorado necesita dirigentes jóvenes, bien formados también, bien orientados, con conciencia clara de lo que son los datos de la realidad nacional. Y bueno, y Vamos Jóvenes está trabajando para eso, me parece muy bien, y yo con mucho gusto participo de esta actividad. Referí esta noche a lo que es, digamos, el Uruguay en el mundo, el relacionamiento internacional del país. Quizás en algún momento pudo pensarse, y hay algunos que piensen ahora, que eso
está, digamos, muy cerca de lo superfluo, y si no de lo superfluo, por lo menos de lo que tiene importancia secundaria. Hay quienes piensan que las relaciones exteriores en un país como este, decimos siempre, un país pequeño, un país pacífico, tranquilo, sin enemigos, etc., son algo así como una cuestión secundaria que no debe ocupar, digamos, el primer plano en las consideraciones. Esto después se traduce en algunas cosas muy concretas. No lo vemos ahora, que son años de abundancia económica y de cierta plétora fiscal. En estos años estamos discutiendo qué hacer con el espacio fiscal porque habría dinero extra, aunque en realidad no sea así. Pero hasta hace muy poco tiempo lo que hablábamos era normalmente de dificultades fiscales y periódicamente de recortes fiscales. Y yo recuerdo perfectamente que cada vez que se hablaba de recortes fiscales o de ajustes fiscales, las primeras propuestas iban siempre a cerrar la embajada, a ver qué embajada cerramos. El ajuste del gasto empezaba siempre por relaciones exteriores, como si fuera algo, digamos, suntuario, algo de lo que en tiempos de dificultades se puede prescindir. Y eso también se traduce en otras cosas, pues, en algo que está muy vigente hoy, que es la idea de que cualquier persona puede desempeñar un cargo de embajador, cualquier persona puede representar al país en el mundo, ni aún ante los organismos internacionales, como si fuera una tarea, digamos, que no tiene ninguna consistencia específica, que no requiere ninguna formación de fondo, que es simplemente una cuestión de saber elegir la corbata adecuada o saber ciertas reglas de protocolo para que con eso se pueda representar al país, y por cierto no es así. Entonces, frente a eso, creo que es bueno tener claro que precisamente por ser nuestro país lo que es y por tener las características que tiene, le es absolutamente indispensable estar muy atento a lo que pasa en el mundo, estar atentos a los riesgos que pueda haber para los intereses nacionales en función de lo que está ocurriendo fronteras afuera, y estar muy atentos a lo que pueden ser las posibilidades que el mundo nos ofrece para lograr lo que queramos lograr, para abrirnos camino y obtener esas posibilidades de desarrollo y de crecimiento que hacen a esa prosperidad que deseamos siempre, de la que tanto nos separa todavía. El mundo es fundamental para nosotros. Y esto, digamos, desde muy distintos puntos de vista. Fíjense, por ejemplo, en algo tan elemental, tan primario para un Estado como es la capacidad de defenderse a sí mismo. Allá cuando en 1827, 1828, andaba Lord Ponsonby por estas tierras y empezaba a cranear la idea de la independencia oriental como solución para el problema internacional que entonces había, uno de los argumentos que manejaba era que la gente de esta tierra era gente aguerrida, gente acostumbrada a pelear, gente que era capaz de defender su propia independencia si era necesario. Yo quiero creer que no hemos perdido el temple ni la voluntad para defender lo nuestro, pero advierto que la realidad nos muestra un país de 3 millones y poco más de habitantes entre gigantes, un gigante de 200 millones de habitantes, casi el otro con 40 millones de habitantes, donde cualquier ensueño de defensa propia frente a hipotéticas agresiones no es más que eso, un ensueño. Felizmente vivimos tiempos de paz, de muy buenas relaciones con los vecinos desde hace muchos años. No pensamos realmente que pueda haber ningún problema con los vecinos, pero tenemos que saber que cuando hay momentos de dificultad o momentos de zozobra, necesitamos tener a alguien a quien podamos llamar por teléfono, como lo reconoció el presidente Vázquez, nada menos, el presidente del Frente Amplio, que dijo que en determinado momento del conflicto con Argentina, cuando estaba preocupado por la agresividad que se demostraba del otro lado del río hacia nosotros, por los excesos de los llamados asambleístas de Gualeguaychú, etc., alarmado por las escasas posibilidades de defensa que tenemos en función de nuestros propios recursos, habló con el presidente de los Estados Unidos y le pidió contar con su apoyo en el caso de que fuera necesario. Entonces creo que estos hechos nos señalan la importancia que tiene
el relacionamiento internacional, aún desde una perspectiva tan elemental y tan básica como es la que tiene que ver con la defensa de la independencia nacional, con la defensa de la integridad de nuestra soberanía, cuando así fuera necesario. Hay otras cosas que están pasando que nos señalan preocupaciones similares. No olvidemos que acá hicimos 2 plebiscitos para resolver si queríamos o no la ley de caducidad, y después vino un fallo de la Corte Interamericana y nos dijo que había que terminar con esa ley que había sido ratificada por el pueblo. Vaya si eso implica un recorte serio de nuestra soberanía. Tenemos desde hace décadas una determinada legislación en materia tributaria y en materia fiscal, y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Foro Global para la Transparencia en materia fiscal, que es una criatura de la OCDE, nos dijeron que tenemos que cambiar esa legislación que tenemos desde hace décadas y que tenemos que ofrecerles información tributaria a quienes la soliciten y estar dispuestos a levantar incluso el secreto bancario para acceder a esos pedidos de información. Y estamos modificando nuestro ordenamiento jurídico hoy en función de esos reclamos que nos vienen de afuera. Hubo también hace poco una ley de negociación colectiva que se aprobó aquí después de largas discusiones y tironeos entre el PIT-CNT y los empresarios, y después que el Poder Ejecutivo laudó en determinado sentido. Bueno, la OIT ha dicho que esa ley no es una ley equilibrada, que no cumple con los estándares nacionales pertinentes y que hay que modificarla. Juntamos entre todos, seguramente con el apoyo de muchos, si no todos ustedes, más de 300.000 firmas con la finalidad de que el pueblo decida acerca de si quiere llevar la edad de la imputabilidad a los 16 años para ciertos delitos especialmente graves. Bueno, el representante de UNICEF aquí en el Uruguay, el señor Egidio Crotti, nos está diciendo que de esa manera estaríamos contrariando convenciones internacionales e incurriríamos en la consiguiente responsabilidad internacional. Son apenas algunas situaciones que demuestran que no solamente estamos en el mundo, sino que el mundo se mete adentro de casa y se nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no podemos hacer. Si en vez de hablar de defensa o de organismos internacionales queremos hablar de economía, creo que a esta altura tenemos claro todos, desde hace unos cuantos años, desde hace décadas, que el país no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede ofrecer oportunidades de empleo interesantes a sus hijos si no crece hacia afuera, si no tiene una inserción internacional funcional a sus propósitos de desarrollo. Necesitamos venderle nuestra producción a otros países, necesitamos comprar muchísimas cosas del petróleo en adelante. Entonces, desde el punto de vista económico, comercial, por supuesto que es para nosotros prioritaria la inserción internacional. Así que todos estos elementos creo que nos están diciendo que lo internacional no es secundario, no es superfluo, no es un etcétera, sino que es para un país como el nuestro algo absolutamente vital. E inclusive hay otra dimensión que es enormemente importante y de la que hablamos poco o no hablamos casi nunca, que es también algo que tiene que ver con nuestra conexión con el mundo. Me refiero a la cuestión demográfica. La cuestión demográfica constituye un problema grave que tiene el Uruguay. Somos 3 millones y pocos. No me animo a decir cuántos más, porque el último censo es una especie de mamarracho. Yo no sé si terminó, francamente. Si alguien sigue censando por ahí, no sé. Pero se hizo de una manera tan irregular, tan desprolija, que no creo que podamos tomar como ciertas las cifras que salgan de ese censo. Habrá que hacerlo de nuevo y habrá que pagar de nuevo todo lo que se pagó y no sirvió. Pero bueno, somos 3 millones y unos cuantos más. Ni el presidente de la República sabe si la población aumentó un poco o bajó un poco. Ha dicho las dos cosas. Pero digo, es muy poca la población del Uruguay y crece muy poco. Estamos, creo que hasta llegando a estar por debajo de la tasa de la reproducción necesaria para el mantenimiento de la población. No es una rareza nuestra, este comportamiento demográfico de la sociedad uruguaya es el que tienen las sociedades europeas, las sociedades que se les llama maduras desde el punto de vista demográfico, que algunas tienen también este problema, están por debajo de la tasa de reproducción y entonces tienen que favorecer la inmigración, como lo está haciendo ahora, por ejemplo, Alemania, que en una Europa
en notorias dificultades económicas, promueve la venida de inmigrantes porque los necesita para nutrir su fuerza laboral. Bueno, Uruguay está en una situación similar. Somos muy pocos y eso no es tan grave. Somos muy pocos al lado de un gigante demográfico como lo es Brasil, cuya población sigue creciendo a un ritmo importante. Y bueno, ese enorme desbalance no es bueno desde ningún punto de vista. Para empezar por el más doméstico de ellos, no es bueno para que la demanda interna sea lo que quisiéramos que fuera, no es bueno para la seguridad social, donde necesitamos trabajadores jóvenes y cotizantes para asegurar la salud financiera del sistema. Bueno, no basta con que nos exhortemos mutuamente a reproducirnos, no alcanza con eso, no vamos a lograr cifras significativas en el plazo razonable. Tenemos que pensar que vuelvan algunos de los uruguayos que se fueron, que en alguna medida lo harán, lo están haciendo ya, y fundamentalmente en que venga gente de afuera, en volver a captar inmigración. Difícilmente venga, se me ocurre, de Europa, tendrá que venir de los países de América, los países vecinos, como está ocurriendo, solo que en muy escasa medida. En los 2 años anteriores tuvimos poco menos de 4.000 inmigrantes de América, fundamentalmente de Argentina, también de otros países americanos, y esta inmigración se caracterizó por las mismas notas acentuadas quizás que caracterizan la emigración uruguaya hacia otros países. Gente joven, más joven que el promedio, más calificada que el promedio, más audaz notoriamente que el promedio que se queda. Esa es la inmigración que viene también. Los que han llegado tienen un nivel educativo muy superior al del promedio en sus países de origen, inclusive superior al nuestro. O sea que es buena cosa la inmigración americana que está viniendo, pero necesitamos que venga en mayor medida todavía, y ese es también un tema del relacionamiento internacional del país. ¿Cómo vamos a promover esa inmigración? ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Bueno, son algunas de las cosas que el país tiene que considerar cuando considera su inserción internacional y su forma de relacionarse y vincularse con el mundo. No podemos, simplemente no podemos prescindir de todo esto, prescindir de las complicaciones que esto trae consigo, y no podemos decir como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. No tenemos la chance. Tenemos que movernos en este mundo y encontrar los caminos que nos permitan satisfacer de la mejor manera posible los intereses nacionales. Por supuesto que al principio de todo eso tiene que haber una voluntad política de afirmación nacional. Tenemos que tener ganas de seguir siendo país, de seguir siendo nación independiente y soberana. A partir de ahí viene después el cómo lo hacemos y qué objetivos perseguimos. Pero lo primero es que tiene que haber una voluntad política nacional de seguir siendo país. Y no parece superfluo decir esto y subrayarlo en tiempos en que vemos tantas manifestaciones, digamos, de afinidad ideológica con la patria grande, tanta evocación de la patria grande. Les recuerdo que el 25 de agosto del 2010, el orador oficial del gobierno de la Florida fue el canciller Almagro, que hizo referencia a la patria grande y se refirió a la independencia como una consecuencia de manejos diplomáticos donde tuvieron gran injerencia las potencias extranjeras. Digo, nosotros no compartimos esa manera de ver las cosas. El Partido Colorado no sueña con la patria grande, no la echa de menos. Nosotros queremos la República Oriental del Uruguay, independiente y soberana como siempre. En el marco, por supuesto, de las mejores relaciones posibles con todas las naciones del mundo, promoviendo la integración latinoamericana que nuestra Constitución, por obra del Partido Colorado, nos dice que tenemos que promover, pero a partir de la independencia nacional, que es, repito, la base de todo lo demás. Y partiendo de eso, tenemos que tener claros los objetivos que buscamos. ¿Cuáles son los grandes objetivos de nuestra política exterior? Eso tenemos que definirlo. Y es un lindo tema, me parece, para que en el Congreso Ideológico hablemos de estas cosas. Por supuesto, el primero es el que acabo de señalar: preservar, defender, mantener la independencia nacional.
y la efectiva vigencia de nuestra soberanía, en las condiciones en las que puede mantenerse la soberanía en el siglo XXI, que no son, por cierto, las mismas que había en el siglo XIX. Formamos parte de una serie de organismos internacionales, de sistemas internacionales, estamos sujetos a una serie de reglas internacionales, estamos inmersos en una trama de normas de derecho internacional que no existían en el siglo XIX. Por eso digo, en las condiciones de hoy, en función de la realidad de hoy, pero tenemos que mantener la independencia nacional y ese es siempre nuestro primer objetivo. Hay países que no necesitan planteárselo, porque es tal su tamaño, tal su fuerza, tal su volumen económico, su peso demográfico, que son independientes hasta por inercia histórica. Nosotros no, nosotros tenemos que levantarnos cada día pensando en cómo vamos a mantener la personalidad internacional del Uruguay. Esto es algo que decía Luis Alberto de Herrera, que escribió en 1912, hace un siglo, una obra que se llama El Uruguay Internacional y que se la recomiendo, porque es una estupenda reflexión acerca del Uruguay internacional, de cómo debe ser la relación del país con el mundo. Herrera, naturalmente, fue una de las figuras más importantes del Partido Nacional, lo sabemos todos. Pero esas cosas no pueden ser obstáculos para que conozcamos su pensamiento, para que reconozcamos sus aciertos y para que coincidamos en todo aquello en lo que podamos coincidir. Yo recomiendo la lectura de ese libro de Herrera, escrito hace un siglo. Por supuesto hay cosas que no tienen vigencia ya hoy, pero hay otras que sí las tienen, que las conservan. Y es bueno encontrarlas allí, razonadas de la manera profundamente original en que las razona y las expone, sobre todo las expone, tienen una manera de expresarse Herrera muy personal, muy característica. Y el primer capítulo de ese libro se llama El deber previsor, y habla de esto que estaba diciendo yo ahora. Dice Herrera, Uruguay tiene que pensar todos los días en cómo se planta ante el mundo y cómo está el pulso de sus relaciones con el mundo, porque no podemos darnos el lujo de olvidarnos de ese tema. Otros, mucho más grandes, mucho más poderosos, podrán hacerlo. Nosotros no. Tenemos que estar muy atentos permanentemente y plantearnos esta cuestión de los objetivos de nuestra política exterior para no descuidarnos, para no desviarnos de la atención que les debemos si queremos alcanzarlos. La independencia, entonces, como primer tema. El segundo es muy obvio, me parece, es el desarrollo económico y social. Necesitamos que la inserción internacional nos permita obtener las condiciones externas para nuestro desarrollo. Eso es comercio, esas son finanzas, hay una inserción comercial y hay otra inserción financiera y no necesariamente coinciden. Eso es tecnología, eso es cultura, es muchas cosas. Pero digo, necesitamos una buena inserción internacional, como lo advertimos todos, para que el país pueda crecer y desarrollarse armónicamente. Y necesitamos además, debemos fomentar, promover la integración económica y social de América Latina. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de nuestra Constitución así lo manda. La integración es para nosotros un mandato de rango constitucional. Fue el Partido Colorado el que promovió la incorporación de este concepto en el artículo 6 de la Constitución, ese que también habla del arbitraje obligatorio. Otro aporte del Partido Colorado a la política exterior, con el gran énfasis que pusieron Valle y Gruma a principios del siglo XX en la solución pacífica de las controversias y en el arbitraje como modo de lograrlo. En ese artículo 6 estaba el arbitraje y en la reforma del 66 le agregamos la referencia a la integración económica y social de los países de América Latina. Esa es la vocación integracionista que tiene el Partido Colorado, que se trasuntó en el texto constitucional y que es uno de los objetivos que tenemos que tener en cuenta, integrándolo a los demás. Pues bien, hemos de buscar estos objetivos y para hacerlo tenemos que empezar por ver dónde estamos parados, cuál es la realidad, cuál es el terreno en el cual habremos de marchar para lograr esos objetivos que he señalado. Y
Por supuesto, yo no puedo pasar revista acá a toda la actualidad internacional porque nos aburriríamos todos en un ratito, pero me parece que hay datos importantes que tenemos que señalar, que marcan cambios, digamos, en la dimensión del tiempo histórico. Hay cambios que son cambios de hoy para ayer y que mañana nos olvidamos de ellos, pero hay otras cosas que, digamos, van haciendo a la historia de larga duración, que van introduciendo cambios importantes, y en eso tenemos que reparar para advertir dónde estamos ubicados hoy y cuál es la circunstancia en la que actuamos. Hay un gran dato que es históricamente nuevo, que es, digamos, la proyección del Brasil como nueva potencia en el mundo. Brasil siempre fue un gigante territorial, siempre fue digamos, para nosotros, desde nuestra perspectiva, fue una gran potencia militar. Por eso la invasión portuguesa, que es el antecedente de los portugueses, obviamente el antecedente de Brasil, fue absolutamente abrumadora para Artigas. Pero ese peso que para nosotros siempre tuvo, que después tuvo también en América del Sur, ahora se está transformando en una proyección mundial. Está adquiriendo, mejor dicho, una proyección mundial. La de Brasil es hoy la sexta economía del mundo y va a seguir creciendo. Brasil ha abierto en estos últimos años misiones diplomáticas que afirman su presencia en prácticamente todos los estados que tienen asiento en Naciones Unidas y aspira a ocupar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad. La economía brasileña, la sexta del mundo, como les decía recién, sigue creciendo y han encontrado enormes yacimientos de petróleo y de gas natural que aseguran que este boom económico va a seguir y va a tener mayores dimensiones todavía. Bueno, nosotros estamos al lado de eso. Somos vecinos de una potencia emergente y eso naturalmente que va a impactar. Bueno, va a impactar, esperamos que favorablemente, por supuesto, ya Brasil es hoy nuestro principal socio en términos de comercio exterior, hacia allí va el 20% de nuestras exportaciones y seguramente la gravitación de Brasil en la vida uruguaya está llamada a aumentar, como aumentará también en todos los países de América por ese peso creciente del Brasil en todas sus dimensiones. Este es un dato que nosotros tenemos que anotar y ver de qué manera lo podemos aprovechar de la mejor manera posible para el interés nacional, sin dejar de ser conscientes de que las naciones enormemente poderosas, aunque sean naciones amigas, aunque tengan la mejor voluntad, a veces en sus desplazamientos, como una especie de elefante que pisa todo lo que tiene alrededor, a veces pueden perjudicar, aunque sea involuntariamente, a los más pequeños. Entonces, de eso tampoco podemos nosotros olvidarnos y tenemos que tenerlo presente. Tenemos un vecino que es Argentina, que ha sido históricamente un vecino difícil para Uruguay. La sociedad argentina y la nuestra se parecen muchísimo, somos y nos sentimos hermanos, tenemos tantísimos puntos de contacto. Creo que en ningún lado se puede sentir un uruguayo tan en su casa cuando está fuera del Uruguay como en Argentina, esto lo sentimos todos. Y precisamente por ser tan parecidos, por ser en algunas cosas tan iguales, tenemos los líos que tenemos, como los hermanos que se quieren mucho, pero cuando se pelean. Bueno, con Argentina nos pasa algo así. Tenemos esa relación fraternal y complicada, la hemos tenido siempre y creo que la seguiremos teniendo. Esto no es una novedad, pero lo que sí es una novedad que nos cambia el escenario histórico es la alianza estratégica de Argentina y Brasil, que durante mucho tiempo, durante el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XX, eran competidores, eran rivales. En algún momento se consideraban recíprocamente como parte de sus hipótesis de conflicto, digamos. Ahora están en otra cosa. Desde los años 80 han afirmado vínculos de paz y de entendimiento, han hecho de América una zona de paz, tienen acuerdos en ese sentido, y se reconocen mutuamente la calidad de principal socio estratégico el uno del otro. Eso está muy bien para América, está muy bien para la paz de América, eso es una cosa importante y positiva para el continente. Pero
desde el punto de vista uruguayo, naturalmente que es una luz roja en el tablero. ¿Por qué? Porque significa que cuando los grandes se entienden, no podemos acudir a ninguno de ellos para quejarnos de los agravios que nos causa el otro. Aquella famosa política del péndulo que se dijo que en una época era la característica de la política exterior del Uruguay, cuando nos trataba mal algún vecino grande nos recostábamos en el otro, bueno, se terminó el péndulo, porque ahora Argentina y Brasil son socios estratégicos. Y la demostración de lo que significa esto la tuvimos en el episodio de Bodni, todo el problema que tuvimos a propósito de la planta de celulosa. Nosotros intentamos llevar el asunto al Mercosur, Argentina nos dijo no, es un problema bilateral, y Brasil dijo es un problema bilateral, nosotros no nos metemos, ni va esto tampoco al Mercosur. Así que ahí entendimos, nos quedó bien clarito lo que significa la alianza estratégica. No tenemos a quién quejarnos cuando problema con nuestros intereses o con nuestros derechos viene del otro vecino. Y me parece que estos son cambios en el escenario que históricamente ha tenido frente a sí el Uruguay. Esto es un cambio de dimensión histórica y tenemos que ser muy conscientes de esto. Y ver, bueno, qué cartas podemos jugar nosotros para balancear hasta donde sea posible, por supuesto, esta situación en la que nos encontramos. Otra cosa que ha cambiado en el mundo en estos años es, digamos, la posición de Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia militar del mundo, sin duda alguna, eso no está en discusión. Sigue siendo también la primera economía del mundo. Se dice que en alguna fecha no tan lejana lo podrá reemplazar la China, lo podrá desplazar de ese lugar, pero hoy por hoy Estados Unidos es la primera economía del mundo y es la primera potencia militar del mundo. Hay otras naciones que están emergiendo, el caso más notorio es el de China, ocupa un lugar cada vez más importante, el astro en ascenso en el escenario mundial. Nosotros felizmente tenemos buenas relaciones con China, tenemos relaciones diplomáticas desde la primera presidencia del doctor Sanguinetti en el año 88. China es un buen socio comercial del Uruguay, tenemos buenas relaciones con China. Y bueno, es positivo que así sea. Pero desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, en lo que a nosotros importa, rodeados como estamos por dos vecinos tan poderosos, tanto más grandes que nosotros, y en alianza estratégica entre ellos, yo creo que el dato relevante es que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo y ha sido tradicionalmente, históricamente, un país amigo de Uruguay. Cosa que viene siendo así desde siempre y que se puso de manifiesto en distintas situaciones a lo largo del siglo XX, en las cuales tuvimos algunas dificultades con los vecinos y contamos siempre con la posibilidad, digamos, del apoyo de los Estados Unidos, que fue una tranquilidad importante para el país. La tuvo el presidente Valle y Ordóñez cuando enfrentó la revolución de 1904 y la revolución recibía armas y pertrechos desde la Argentina, entonces presidida por Roca. Y frente a eso, Valle le pidió a su embajador en Estados Unidos, que era Eduardo Acevedo Díaz, que fuera a pedir al Departamento de Estado que la Marina de Guerra de Estados Unidos se hiciera ver, aunque más no fuera eso, en las costas del Río de la Plata. El diario El Día difundió la noticia de que el embajador en Estados Unidos había recibido esa misión. Y bastó la difusión de la noticia para que terminara toda injerencia argentina en lo que estaba pasando de este lado del río. Los barcos vinieron después que hubo terminado la guerra. Apareció acá un barco solitario después de que se había llegado a la paz luego de la derrota de la revolución. Pero don Pepe en su momento tuvo ese reflejo, trascendió que Uruguay iba a pedir a Estados Unidos que evitara cualquier injerencia foránea en el conflicto interno, en la guerra civil que estábamos teniendo, y bastó el anuncio de que eso era así para que esa injerencia externa cesara inmediatamente. Cosa que después, durante mucho tiempo, se le reprochó a Valle. Decían que había estado, coqueteando con la intervención de los Estados Unidos. La perspectiva del tiempo pone las cosas en su lugar.
Y a principios del siglo XXI, no del siglo XX, fue el doctor Tabaré Vázquez el que reconoció que había llamado al presidente Bush cuando lo que estaba ocurriendo en Argentina generaba una situación de alarma que a él como presidente del Uruguay lo obligaba a tomar las medidas que pudiera tomar. Y si vamos a lo que es la mitad del siglo XX, pues se habló de principios del siglo XX, principios del siglo XXI, a mediados del siglo XX, ya por los años 60, después del golpe de Estado en Brasil del año 64, que derribó un gobierno democrático e instaló una dictadura militar que tuvo mucho tiempo allí, en algún momento había versiones, rumores de que la dictadura militar brasileña podía llegar a inducir un golpe de Estado en Uruguay, podía haber intervención brasileña en Uruguay de inspiración golpista. Y bueno, y la dirigencia política uruguaya expresaba su preocupación a la Embajada de los Estados Unidos de América reclamando su apoyo en la eventualidad de que eso sucediera. Esto que estoy diciendo últimamente salió en el semanario Brecha hace 2 o 3 meses, una separata dedicada a este tema, ¿no? En la forma en que en los años 60 había habido rumores de golpe en el país y dirigentes políticos uruguayos del Partido Colorado y del Partido Nacional habían mantenido contacto con los Estados Unidos para defender la independencia nacional frente a una hipotética intervención brasileña. No sabemos si era cierto que se iba a producir o no, pero la alarma existió y los contactos con los Estados Unidos también, y también para evitar un hipotético golpe de Estado, que no se produjo en los años 60, se iba a producir más adelante. Pero en aquel momento, la dirigencia política uruguaya apelaba a los Estados Unidos. Y si nos vamos más atrás, en los años 40 hasta mediados de los años 50, cuando el primer Perón adoptaba actitudes sumamente agresivas con Uruguay, bueno, hay ya a esta altura no libros de historia ni versiones periodísticas, hay documentación diplomática publicada, un libro del historiador Juan O'Donnell, que se llama Vecinos en Discordia, que publica documentos diplomáticos de los Estados Unidos de todos esos años, desclasificados ya por Estados Unidos, que muestra que 3 presidentes uruguayos sucesivos, Juan José de Amézaga, Tomás Berrete y Luis Valleverres, manifestaban en Estados Unidos su preocupación ante distintos actos del gobierno argentino de Perón que llenaban de preocupación y de zozobra al gobierno uruguayo de la época. Entonces digo, hay toda una historia que demuestra que los Estados Unidos han sido siempre la referencia, lo que Luis Alberto de Herrera llamaba el amigo poderoso y lejano, eso está en el Uruguay Internacional, al que acudimos cada vez que quemaron las papas de este lado del río. Entonces creo que son datos que tenemos que tener presentes y no perder de vista, porque estas son cosas que vienen, insisto, no de una coyuntura, de algo que pasó la semana pasada, son cosas que vienen de la historia de larga duración del Uruguay. Tenemos esta situación con los países vecinos en el plano, digamos, político, y tenemos también una situación comercial que conocemos todos con el Mercosur. El Mercosur que nació con las esperanzas que todos recordamos de constituir un espacio económico de libre circulación de bienes, personas, factores productivos, etcétera, que iba a ser además la plataforma desde la cual nuestros países se iban a relacionar con el mundo, pero que no lo es. Por distintas razones que han estado en el comentario, en el análisis desde hace mucho tiempo, el Mercosur ha dejado de ser eso que queríamos que fuera y hoy sentimos que representa más bien una traba para la búsqueda de nuevos horizontes para el Uruguay. La normativa del Mercosur no se cumple notoriamente. Argentina ha adoptado restricciones comerciales que van en contra de lo que es la esencia del Mercosur. Estaba leyendo hoy antes de venir que ahora Brasil anuncia que va a tomar medidas restrictivas de las importaciones desde Argentina. O sea, le va a pagar con la misma moneda. En Paraguay reclaman que se haga lo mismo. O sea, todos contra todos, lo cual asegura el peor resultado posible, por supuesto. Entonces digo, enfrentamos una realidad en el Mercosur que no es la que todos quisieran. Me parece a mí que no estamos en situación de plantearnos el irnos del Mercosur, o darle un portazo de irnos. Eso puede ser un desahogo, pero no es una solución política. Nosotros
en definitiva le estamos llamando Mercosur a las relaciones económicas, básicamente comerciales, con Argentina, con Brasil y con Paraguay. El contenido de esas relaciones puede variar, el nombre poco importa, pero lo cierto es que no podemos mudarnos de barrio, como tantas veces se ha dicho, y con esos vecinos tenemos que entendernos. Entonces, nadie está proponiendo acá irnos del Mercosur, ni romper, ni cosas por el estilo. Pero tenemos que saber dónde estamos parados y tratar de buscar alternativas que contemplen nuestros intereses. Esas alternativas, bueno, pasan por el acuerdo o los acuerdos comerciales con otros países, como en un momento lo tuvimos con México, por ejemplo, con el cual tenemos un tratado de libre comercio que negociamos individualmente, no a través del Mercosur. En su momento lo hicimos, comunicamos a nuestros socios en el Mercosur que lo íbamos a hacer, ellos no se opusieron, hicimos el tratado y eso constituyó un elemento positivo para Uruguay. Tendríamos que explorar hoy la posibilidad de hacer lo mismo con otros países con los cuales podamos tener un intercambio comercial interesante. Por ejemplo, los países del sudeste asiático. Por ejemplo, países como Vietnam o como Corea del Sur que han manifestado su interés, su disposición a tener acuerdos comerciales con el Uruguay o preferentemente con el Mercosur todo. Esas cosas no se pueden hacer porque algunos socios del Mercosur no quieren. Argentina, por ejemplo, no quiso el Tratado de Libre Comercio con Corea. No puede buscarlos Uruguay por su cuenta, ya que Argentina no nos permite acceder a su mercado en los términos que el Mercosur prevé que podamos acceder a él. No podremos nosotros explorar otras posibilidades, como por ejemplo la de un acuerdo con Corea. No está dispuesto el Mercosur, ya que sus normas no se cumplen, a facilitarnos a nosotros la búsqueda de alternativas. Creo que esas son las cosas que tenemos que plantear. Y como digo Corea, digo también Vietnam, porque en algunos de los documentos que está elaborando la Secretaría Técnica número 8 de nuestro Congreso Ideológico en materia de relaciones internacionales, hay allí la propuesta de hacer de Vietnam lo que a nuestros efectos sería algo así como el gran puerto hub de la región, de manera que nosotros podamos transportar nuestros bienes, nuestros productos de intercambio comercial a Vietnam, instalarlos allí y desde allí venderlos a los demás países de la región, de manera de hacer más eficiente y más útil lo que significa el flete, abatir costos, reducir tiempos, en fin, hacer logística allí en el sudeste asiático haciendo base en Vietnam. Son posibilidades que habría que explorar solicitando para ello la habilitación de nuestros socios del Mercosur, con el argumento, a mi juicio, irrefutable, por lo menos en términos racionales, de que si el Mercosur no se cumple, si nosotros no obtenemos del Mercosur lo que las normas del Mercosur nos prometen, no se nos puede impedir que busquemos la satisfacción de nuestro interés comercial por otras vías. Y creo que esa es un gran camino a recorrer en estos años. Esa búsqueda de soluciones políticas dentro del Mercosur sin romper con los vecinos que nos permitan a nosotros explorar otras alternativas comerciales como esas que les mencioné u otras que puedan surgir más adelante. Por supuesto que cuando hablamos de comercio tenemos que pensar en países lejanos, sobre todo en países asiáticos, porque son los que nos compran la soja, son los que nos compran el arroz, los que pueden comprar lo que nosotros producimos. Nuestras producciones son, digamos, desde el punto de vista de esos países, son complementarias. No nos pasa lo mismo con los vecinos. Nuestros vecinos no son buenos socios comerciales porque nosotros no les vamos a vender productos agropecuarios a países como Argentina o como Brasil, que son ellos grandes productores de esa misma mercancía. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos de comercio, tenemos que pensar siempre lejos, tenemos que pensar hoy por hoy básicamente en Asia. Pero no vivimos solamente del comercio, nosotros vendemos también servicios. Y ahí sí volvemos a pensar en los vecinos, en lo adyacente, en lo inmediato. Servicios como los que les vendemos a los turistas, servicios como los que venden nuestro puerto, servicios logísticos que son ya y están llamados a seguir siendo tan importantes en nuestro funcionamiento económico. Eso es con los vecinos. Entonces, esto es para ratificar esa idea de que no hay que fantasear con eso de romper con el Mercosur e ir dándose un portazo. A veces nos enojan las restricciones y las trabas, nos enojan algunas actitudes que son irritantes, y entonces a veces crece
el enojo de uno y dice, bueno, basta con el Mercosur y terminemos con esto de una vez. No solamente no podemos hacerlo desde el punto de vista político, no sería buena política pelearse con vecinos tan importantes, sino que tampoco desde el punto de vista de nuestro interés económico más craso podemos pensar en un desarrollo del Uruguay de los servicios si no es en armonía con los vecinos. Nuestro puerto, ¿a quién le va a servir? ¿Solamente a la producción uruguaya? ¿Solamente como vía de salida de la producción uruguaya o vía de entrada para los productos que Uruguay consume? Si así fuera, solo podría ser el nuestro un puerto esmirriado y pequeño, porque con 3 millones de habitantes no tenemos volumen para hacer más que eso. Nuestro puerto cobra valor si es un puerto para la región, sobre todo, especialmente un puerto para la salida de la producción argentina que no encuentra una salida cómoda hoy por el puerto de Buenos Aires. Nuestros ferrocarriles tienen sentido si sirven de conexión con el Brasil, por ejemplo. Entonces digo, la energía que necesitamos la tenemos que obtener en buena medida de la región. Desde el punto de vista de los servicios, también de la energía, la conexión con la región es para nosotros absolutamente vital. Entonces, vamos viendo que lo de la inserción internacional es multidimensional. Hay un relacionamiento político determinado, hay un relacionamiento comercial, hay un relacionamiento desde el punto de vista de los servicios y tenemos que tratar de manejar todas estas dimensiones de manera armónica, evitando contradicciones entre ellas. Y buscando, pensando, uno dice, bueno, está bien, por supuesto que tenemos que tener buenas relaciones con todo el mundo, vender lo más posible, lograr la integración con los vecinos, lograr la integración en torno a los servicios, lograr que se respete nuestra independencia, pero ¿cómo vamos a lograr todo eso? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos? Ahí nos viene otra vez el complejo de inferioridad que a veces nos pesa, ¿no? Ahí empiezan a decir, sí, pero somos un país pequeño. Bueno, territorialmente no somos un país pequeño. Somos un país de dimensión media en el mundo. Somos más grandes que Austria, somos más grandes que Portugal, somos más grandes que Holanda, somos más grandes que Hungría, somos más grandes que muchísimos países que tienen una historia riquísima y que pesan mucho en el mundo de hoy. Entonces lo territorial no es nuestro tema. Somos chicos sí demográficamente hablando, de lo que hablábamos hace un rato. Entonces tenemos que pensar en cómo cubrir esa carencia y eso me parece a mí que pasa por la inmigración y ahí otra vez, digo, ¿qué inmigración nos puede resolver a nosotros el problema? La inmigración del lejano oriente. ¿Les parece que no tendríamos problemas si viniesen aquí grandes cantidades de chinos o de coreanos, por ejemplo? Fíjense que en un estado como Malasia, que está propiamente en Asia, que tiene un contacto desde siempre con los chinos, hay conflictos entre los malayos y los chinos. Como hay conflictos en cualquier sociedad del mundo entre la gente local y otra gente que es muy distinta por su costumbre, por su cultura, por su manera de ser y de actuar. A nosotros la inmigración que menos problemas nos puede causar es la más próxima. Yo diría que la inmigración ideal para nosotros es la que venga de Argentina, que es justamente el principal componente de esos 4.000 inmigrantes que tuvimos en los 2 años anteriores. Pero ¿cómo vamos a atraer a esa inmigración? ¿Qué argumentos vamos a utilizar? ¿Con qué los vamos a convencer? Y más ampliamente, ¿qué instrumentos vamos a movilizar nosotros para lograr alcanzar estos objetivos estratégicos de la política exterior uruguaya? Estoy pasando a vuelo de pájaro por todas estas cosas, ¿verdad? Para comprimir la exposición. Les decía al principio de todo, que por supuesto que lo primero es la voluntad política de afirmar estas cosas. Otro capital que nosotros tenemos es el prestigio del país. Prestigio del país que no lo tuvimos siempre, que lo fuimos adquiriendo a lo largo del siglo XX. En el siglo XIX éramos más bien un papelón. A la nuestra se le llamaba la tierra purpúrea, porque era tanta la sangre que se derramaba en las luchas civiles permanentes, en las guerras que había, que decía la tierra está impregnada de sangre, esa es la tierra purpúrea. No teníamos buena reputación. Y además de que hacíamos cosas como para no tenerla, los extranjeros nos censuraban muy duramente por eso. El doctor Herrera, en ese libro que yo citaba al principio, decía que Uruguay era el país más calumniado de América. Y esto era así todavía en 1912, cuando él escribía. Una realidad muy distinta a la que conocemos hoy. Yo estoy seguro de que a muchos de ustedes
les habrá llamado la atención esto que digo, esta cita de Herrera. Uruguay es el país más calumniado de América. Nosotros nunca, los de nuestra generación, todas las generaciones presentes acá, nunca pensamos del Uruguay en esos términos. Tenemos una idea positiva de lo que es el país y de la imagen que tiene en el mundo internacional. Bueno, eso no fue siempre así, eso lo adquirimos. Lo fuimos adquiriendo a lo largo del siglo XX. ¿Cómo? Con las conquistas democráticas, civilizadoras, que son obra de todos, por supuesto, pero son fundamentalmente la obra y el timbre de gloria del Partido Colorado. La estabilidad política, la estabilidad institucional, la solidez de las instituciones democráticas, la conducta de un país que en el plano internacional hizo gala siempre del apego al derecho internacional, todo eso le dieron al Uruguay un prestigio y un peso que fue mucho más allá de su peso real en términos demográficos, económicos o, ni que hablar, militares. Hemos tenido mucho más importancia y relevancia que la que nos merecíamos en función del tamaño de nuestro territorio, la cantidad de nuestra gente, por esa serie de avances en materia política que tenían su respaldo naturalmente en una evolución social paralela. Esa sociedad estable desde el punto de vista político, democrática, pegada al derecho, era una sociedad educada, una sociedad justa, mucho más justa que la de los demás países de la región, una sociedad donde se respetaban los derechos de cada uno, donde las relaciones laborales se enmarcaban dentro del derecho y el Estado actuaba como árbitro con un sentido claro de justicia y protección de los más débiles. Todo eso fue haciendo el prestigio internacional del Uruguay. Y esa es, si se quiere, la principal carta que tenemos. Somos un país que se ha ganado con su conducta el respeto de los demás. Entonces, es fundamental que nosotros actuemos para mantener esa imagen, para mantener ese prestigio, respetando a los demás y haciéndonos respetar nosotros. Tenemos que tener una idea levantada, una idea importante, valiosa de lo que el Uruguay es. Porque si no la tenemos nosotros y si no actuamos en función de esa idea importante de lo que el Uruguay tiene que ser, menos nos van a respetar los demás. Si nosotros tenemos una idea devaluada de nosotros mismos, si nos acostumbramos a pensar en el Uruguay como en un paisito, ¿cómo esperamos que nos traten nosotros? Nos van a tratar como un país de segunda o de tercera, y no es eso lo que queremos. Cuando yo digo que somos un país que se ha hecho respetar por su apego al derecho, digo por supuesto que somos un país que cumple sus obligaciones de la mejor manera posible. No somos santos, nadie lo es, pero tratamos de cumplir nuestras obligaciones. Ahora, no alcanza con eso. Ser un país apegado al derecho es ser también un país que reclama que se cumplan las obligaciones que otros tienen para con él. Y vaya si hemos claudicado en eso en los últimos años, si hemos dejado de reclamar lo que es nuestro por derecho y nos corresponde, si nos hemos acostumbrado a considerar el cumplimiento del derecho como una especie de dádiva o gesto de buena voluntad que otros quieren tener con nosotros simplemente porque es su capricho, porque es su deseo, y no como si fuera el cumplimiento de una norma jurídica que nos obliga a nosotros, pero obliga a los demás también. Miren cómo ha celebrado este gobierno el fin del corte en los puentes con la Argentina. Lo celebró como un logro de esta administración y como una expresión de buena voluntad positiva, de afirmación amistosa del gobierno argentino. Por supuesto que todos nos alegramos del levantamiento de los cortes, pero era lo que por derecho correspondía. No nos hicieron ninguna concesión graciosa, simplemente se respetaron una norma que durante mucho tiempo fue violada. Y hoy estamos reclamando el levantamiento de las restricciones comerciales. No, perdón, ¿qué digo? No, ni siquiera eso reclamamos. Reclamamos que esa violación de la normativa de Mercosur, que es la serie de restricciones que Argentina ha impuesto a las importaciones desde muchos países y el Uruguay entre ellos, reclamamos que esas restricciones se traten de manera más o menos rápida. Y se van levantando algunas semanas sí, otras no, y se van sucediendo las habilitaciones de las importaciones desde Uruguay como con cuentagotas. Y aplaudimos esas cosas y decimos qué bien que están nuestras relaciones, qué bien se llevan el presidente uruguayo y la presidenta argentina, que ahora acabaron de otorgar las licencias para la importación de productos por valor de 3 o 4 o 5 millones de dólares.
Y nos olvidamos de que la normativa Mercosur, que nosotros seguimos respetando, nos da derecho a exportar esas cosas, que tenemos derecho a acceder libremente al mercado de los países miembros del Mercosur, y que no son dádivas ni concesiones, sino que son incumplimiento de la norma jurídica, todas esas situaciones a las que he venido haciendo referencia. Entonces, me parece que tenemos que tener otro apego por la norma jurídica, no solamente cuando las cumplimos nosotros, sino cuando las tienen que cumplir los demás, y afirmar, digamos, la personalidad internacional del Uruguay sin groserías, sin gestos destemplados, sin actitudes iracundas que no corresponden, pero reclamando con firmeza que se respete lo que por derecho nos corresponde. Entonces me parece que esto es un elemento fundamental en la forma de relacionarse el país con el mundo, y en particular con otros vecinos, con los cuales siempre hemos tenido una relación que nos ha exigido estar atentos, que nos ha exigido el cumplimiento de ese deber previsor del que hablaba Herrera. Yo no creo, hablando ahora específicamente de las relaciones con Argentina, que la cosa que haya que hacer sea enojarse o poner cara de malo o cosa por el estilo. ¿A quién vamos a impresionar nosotros si ponemos cara de malo? Por favor, no se trata de eso. Pero se trata sí de hacer valer el derecho, que es la herramienta de los países como el nuestro. Y con las mejores maneras del mundo, con los mejores modales del mundo, reclamar en cada caso que se cumplan las normas y cumplir, por supuesto, nosotros con ellas. Eso no significa que se va a resolver todo instantáneamente ni que no va a haber problemas. Seguramente lo sabrá, pero eso significa que estamos afirmando la personalidad internacional del país, que le estamos demostrando a los demás que nos tomamos en serio a nosotros mismos. Y esa es la base, la única base posible para que los demás nos tomen en serio y nos respeten también. Con Argentina nos hemos venido equivocando mucho. Nos equivocamos en el gobierno pasado, donde se siguió un camino de confrontación que trajo muy malos resultados para el país. Y nos equivocamos en este gobierno, donde hemos seguido un camino de claudicación que tampoco es bueno para el Uruguay. Ni un extremo ni el otro, ni el enfrentamiento ni la claudicación. Lo que necesitamos es una actitud de claridad, de transparencia y de firmeza, como la que tuvo, por ejemplo, el gobierno del doctor Jorge Valle cuando estaba el doctor Operti en la Cancillería, donde tuvimos una negociación difícil, pero que no nos impidió que se instalara en Frevento, en la planta de Botnia, con dificultades y con tensiones, pero seguimos dialogando con el gobierno argentino y llegamos a un acuerdo, el que firmaron los cancilleres Operti y Bielsa en el seno de la CARU, donde acordaron un procedimiento para monitorear la planificación de las obras, luego la ejecución de las obras y luego el funcionamiento de la planta. Y tan bueno fue ese acuerdo que el presidente Kirchner, en aquel mensaje al Congreso, anunció que se había solucionado el diferendo con Uruguay a través de ese desentendimiento entre Operti y Bielsa. Me parece que ese es el modelo de cómo deben hacerse las cosas. Después eso cambió porque el presidente Kirchner, vaya uno a saber por qué, tenía la expectativa de que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez retrocediera, que desandara el camino andado por Uruguay y contemplara de otra manera sus exigencias con respecto a la planta de celulosa. El gobierno de Kirchner había ayudado mucho a la campaña electoral del Frente Amplio y seguramente por eso alentaron esas expectativas. El doctor Vázquez no satisfizo las expectativas de Kirchner, eso fue considerado como algo así como una traición y vino todo ese periodo de tensión y dificultades que no fue bueno para nadie, en particular no fue bueno para el Uruguay. Pero digo, sin caer en eso, sin ir a la tensión que hubo en esos años, con firmeza y respeto podemos entendernos mucho mejor con Argentina. Yo creo que tenemos que aspirar a tener las mejores relaciones posibles con la República Argentina, por múltiples razones, de afecto, de interés, por razones históricas, por las que ustedes quieran. Pero eso solo se consigue a partir del respeto mutuo y el apego al derecho internacional. No invocando lazos de fraternidad solamente, ni tampoco, mucho menos, invocando afinidades ideológicas. Y creo que los hechos de todos estos años vistos en perspectiva demuestran que ese camino, el que ha seguido el Frente Amplio con el gobierno de Vázquez y con el gobierno de Mujica, es el camino equivocado y que en cambio era el camino correcto, el que había seguido históricamente el Uruguay, con gobiernos de unos y otros partidos tradicionales que mantuvieron una relación amistosa sin dejar de respetar y hacernos respetar, reclamando en todo caso el apego al derecho. Me parece que ese es el rumbo para el país. Y en esto que es, digamos, la defensa del prestigio del Uruguay, que es nuestra carta, que es nuestra tarjeta de presentación, la herramienta que tenemos,
Yo creo que no podemos dejar de mencionar el instrumento por excelencia para cumplir esa tarea. ¿Cuál es? Es el servicio exterior. ¿Cómo se defiende? ¿A través de qué se defiende el prestigio del país? ¿Cómo se buscan los objetivos de política exterior del Uruguay? A través del servicio exterior. Para eso está el servicio exterior, para eso están los diplomáticos. Ahora, ¿de qué manera tienen que actuar para lograr estas cosas? Con una altísima profesionalidad. Tienen que ser excelentes, tienen que ser muy buenos en lo que hacen, tienen que ser diplomáticos profesionales, tienen que prepararse a fondo, tienen que estudiar mucho, tienen que ser muy capaces. Tenemos que exigirles mucho, porque es muy importante lo que tienen que hacer. Pero justamente por todo esto, es que tenemos que tener un servicio exterior, un servicio diplomático rigurosamente profesional y exento hasta donde sea posible de la interferencia política. Desgraciadamente no estamos recorriendo este camino, estamos yendo en sentido absolutamente contrario. Tenemos en este periodo de gobierno en la actualidad 19 embajadores políticos. Estamos batiendo récords en esta materia. El gobierno anterior, el gobierno de Vázquez, había tenido 10. El gobierno anterior, el de Valle, había tenido 5. Estamos en 19 y se anuncian que vienen más. Yo creo que esta politización de los cargos diplomáticos es contrario a la eficiencia del servicio exterior y es contrario a lo que debe ser la defensa del prestigio del Uruguay, la consecución de los objetivos de política exterior del Uruguay. Si estamos convencidos que el servicio exterior no sirve para nada y que da lo mismo poner a un político de comité que a un diplomático de escuela, entonces cerremos el Instituto Artigas del Servicio Exterior, terminemos con la farsa y dejemos de hablar en las campañas electorales, como lo ha hecho sistemáticamente el Frente Amplio, de la profesionalización del servicio exterior. Digamos francamente y vamos por otro lado. Pero si queremos un servicio exterior profesional, actuemos en consecuencia y basta ya de embajadores políticos que tenemos suficiente. Y basta también de asignar los costosos puestos en el exterior, costosos y escasos que el país tiene, a quienes no sean diplomáticos, y aunque no sean políticos, que sean, por ejemplo, técnicos. El gobierno actual logró hacer sancionar en la última rendición de cuentas, si no recuerdo mal, una norma por la cual se permite que los técnicos profesionales del ministerio, los abogados, los escribanos, los contadores, salgan con destino al exterior, durante plazos limitados, con algunas restricciones. Se invoca el interés del servicio. Yo no veo cómo se consulta el interés del servicio de esta manera. El gobierno ya puede perfectamente, si necesita que un abogado vaya a inscribir un sumario a alguna embajada, lo puede hacer. Si necesita que un contador vaya a hacer una auditoría a una misión en el exterior, lo puede hacer. No necesita designarlo por 4 o 5 años. Eso se hace para contemplar a un funcionario con el cual se quiere tener, digamos, esa atención. Pero no es el interés del servicio. Y es en desmedro de la legítima expectativa de los funcionarios diplomáticos que, después de haber ingresado por concurso, de hacer los cursos del Instituto Artigas, de hacer todos los deberes, esperan ejercer sus funciones en el exterior como corresponde. Esta administración, que ha designado, repito, 19 embajadores políticos y anuncia que va por más, designa también técnicos en los cargos en el exterior, con lo cual, como en definitiva el tamaño de la torta siempre es el mismo, hay menos lugares para que los diplomáticos que han estudiado, que se han preparado para eso, vayan al exterior y cumplan allí sus funciones y adquieran experiencia y defiendan de la mejor manera al país. Yo creo que por este camino vamos mal. Y vamos peor todavía, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la cara del Uruguay en el exterior, que es lo que nos representa frente al mundo, incurre en las inconsistencias y en las contradicciones en las que ha incurrido en todo este asunto lamentable del canal Martín García y la Comisión Administradora del Río de la Plata. Hoy supimos que al señor Julio Baraiba no le aceptan la renuncia que había presentado, lo que quiere decir que nadie considera que haya mentido, porque si fuera un mentiroso lo echarían. Y nadie considera que haya sufrido alucinaciones, porque si fuera una persona que sufriera alucinaciones no tendría el cargo que tiene como asesor del presidente y un despacho en la torre ejecutiva. Ahora, si no se va Baraiba, que dijo que a Bustillo lo quisieron coimear, si no se va su secretario Conde, que con palabras
más elegantes dijo lo mismo, al día siguiente de que lo dijo Baraiba. Si no se va el propio Bustillo que dijo estas cosas, y tampoco se va el canciller que dijo que nada de esto sucedió, ¿qué imagen estamos dando al mundo? La imagen de una cancillería donde hay gente que dice una cosa y otra gente que dice la otra, y nadie sabe en definitiva a quién creerle. Si le creen a un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 11 de mayo que dice que a Bustillo nunca nadie le hizo ninguna oferta deshonesta, o si le creen a Baraiba y a Conde que dicen que sí, que efectivamente quisieron coñarlo y que Bustillo se los contó a ellos. Pero me parece que no es de esta manera como aseguramos la seriedad de las instituciones que deben ejecutar la política exterior del Uruguay. No es de esta manera como defendemos el prestigio internacional del país. No es de esta manera como hay que jugar esa carta casi única que el país tiene, que es su prestigio, su seriedad, su imagen, para lidiar así en los foros internacionales con tantos intereses distintos, con tantos países poderosos con los cuales tenemos que tratar. Así que me parece que esto debe ser señalado porque lesiona las cosas más importantes que nosotros tenemos que defender. El prestigio del país se apoya también en la calidad de su gente y en la calidad de su sociedad. Así como les decía hace un rato, que fuimos adquiriendo prestigio en el siglo XX con nuestra estabilidad política y una sociedad muy democrática, muy abierta, más justa que la de cualquier otro país de América, tenemos que pensar que hoy también en el siglo XXI nuestra sociedad tiene que andar muy bien para que el país funcione bien y mantenga su prestigio en el exterior y mantenga su interés para que la gente quiera hacer negocios en el Uruguay o para que quiera incluso venir a vivir al Uruguay. Desde esta perspectiva le interesa a la política exterior que la educación funcione bien. Le interesa a la política exterior que la productividad del trabajo uruguayo crezca cada día. Le interesa a la política exterior la seguridad en el país, la seguridad jurídica que nos dan nuestras instituciones, la seguridad física, la seguridad personal que tenemos cuando el delito está contenido y cuando se puede andar con tranquilidad y sin temor por las calles del país. Sabemos las dificultades que tenemos en todos estos campos, sabemos las dificultades que tenemos con la educación, cada vez que vienen las pruebas PISA los resultados nos alarman a todos, sabemos las dificultades que estamos teniendo con la seguridad. Yo creo que estas son cosas en las que tenemos que pensar desde la perspectiva de lo que es el país en el mundo. Un país más seguro, un país con una sociedad más educada, un país donde la gente pueda venir a vivir o a hacer negocios. Es un país que, se consolida en la comunidad internacional. Esa tiene que ser una aspiración permanente del Uruguay porque, repito, nosotros no podemos dejar de pensar cada mañana en cómo vamos a hacer para afirmar la personalidad internacional del Uruguay en el concierto de la nación. Ni nuestra independencia ni nuestra prosperidad las asegura nadie más que nosotros mismos con el esfuerzo que todos los días hagamos. Y todas estas cosas son las que tenemos que pensar y manejar a la hora de pensar en el Uruguay en el mundo. Yo termino aquí, me he extendido ya demasiado y quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Muy bien. Más allá de los papelones y idas y venidas que desde Relaciones Exteriores estamos viviendo, me parece que desde la presidencia también estamos perjudicando la imagen tradicional de ese Uruguay civilizado, educado, de Uruguay del cual nos enorgullecemos los que nacimos en el siglo XX. Sí, yo coincido contigo, Juan Carlos. Creo que es así. Lo que pasa es que me parece que hay mucha gente, justamente la que nos gobierna, que parece pensar que, estoy tratando de sintetizarlo y no ser malentendido, pero gente que parece pensar que la calidad es elitista y que calidad y democracia son conceptos
que no se llevan bien, por lo menos. Y en función de eso actúan. El presidente siente que es más popular, más demócrata, cuando dice de repente cosas que si lo dijera algún hijo nuestro frente a personas mayores lo reprenderíamos. Claro, la prédica nuestra queda desautorizada, porque si lo dice el presidente de la República frente a un escenario internacional, ¿qué le vamos a decir después nosotros a nuestros hijos? Pero digo, hay esa idea de que ser popular es ser vulgar, es apartarse de las normas de buen trato, y que en general, digamos, la idea de calidad no tiene mayor valor. Eso tiene que ver también con la idea de que cualquier persona puede ocupar cualquier cargo, esté preparada formalmente o no para ello. Y se siente que cuando se franquea esa posibilidad y se lleva, por ejemplo, a un enfermero al directorio de ACE, se está haciendo democracia, no se está haciendo que ACE funcione mal. Entonces yo creo que lo cierto es exactamente lo contrario. Y creo que un país que promueve la calidad, que distingue en función de valores, es el que le da mejores posibilidades de crecimiento y desarrollo a su gente. Y que nada hay más democrático que un país donde la educación sea muy buena y haya gente muy bien formada, con muy buen nivel de conocimiento, con aptitud y capacidad, por lo tanto, para desempeñarse bien en la vida. Creo que lo más democrático que podemos hacer es tener un país cada vez mejor, con gente cada vez más educada, con servicios cada vez más eficientes, con un gobierno que cada vez funcione mejor. Me parece que tenemos que aspirar a eso, a ser cada vez un país mejor y una democracia integral, auténtica, verdadera, que dé a todos verdaderas oportunidades, pero no rebajando el nivel de la exigencia hasta llegar, por ejemplo, al de la tribu de los Pum-San, que como dijo Mujica en aquella campaña, trabajan 2 horas por día, después se pasan el resto del día charlando entre ellos. No es eso. La idea no es esa, no es bajar la barra de la exigencia para quedar todo en el mismo barro, todo embarrado, ¿no? La idea no es esa. La idea, digamos, de la democracia ballista siempre fue otra: elevar el nivel del pueblo, no bajar el nivel de los de arriba, elevar el nivel del pueblo. Esa es la idea, y elevar así el nivel del país. Y el Uruguay creció y mejoró, y la sociedad uruguaya se hizo mejor, y nos hicimos respetables y prestigiosos cuando recorrimos ese camino, el de la exigencia, en un Uruguay abierto a todos. No es exigencia para que algunos puedan llegar y la mayoría no. No, es abrir los caminos para que la mayoría mejore también. Es más educación, mejor educación para todos. Me parece que el centro del asunto pasa por ahí. Y si queremos tener un país bien mirado en el mundo, tenemos que construir esa sociedad internamente. Y naturalmente, el ejemplo viene de arriba. Como ha escrito por ahí Óscar Botinelli en estos días, si el presidente, mientras habla de la importancia de la educación, se expresa como una persona que carece de ella, bueno, el mensaje real que transmite no es la educación es importante, el mensaje real que transmite es: se puede hablar como un perfecto maleducado y ser presidente de la República. Ese no es el camino. Haciendo referencia a las expresiones sobre el Mercosur que referiste,
Yo creo que el de Chile es un caso que nosotros tenemos que estudiar y tener muy presente permanentemente. Me parece que es un caso de éxito en América del Sur. Chile ha logrado cosas muy importantes que hay que reconocer. Y en ese sentido digo que tenemos que estudiar el caso chileno, como ya lo hemos hecho a cierto efecto particular con éxito. Los técnicos uruguayos que diseñaron lo que luego terminó siendo el sistema de las AFAP fueron a estudiar primero la experiencia chilena. Estudiaron allí la forma en que los chilenos habían logrado establecer un sistema de seguridad social que les permitiera utilizar el ahorro nacional para formar un gran mercado de capitales, que en definitiva fue lo que hicieron los chilenos. Un gran mercado de capitales que permitiera después la financiación de obras de desarrollo. Y tomaron algunas de esas ideas para crear lo que terminaron siendo las AFAP, tan cuestionadas en su momento, tan cuestionadas hasta hoy por algunos sectores del Frente Amplio, pero que sin embargo ninguno de los dos gobiernos del Frente Amplio se ha atrevido a eliminar. Y al contrario, el ministro de Economía, el actual Fernando Lorenzo, ha dicho que Uruguay tiene un muy buen sistema de seguridad social, reconociendo el valor de esas AFAP que nosotros tomamos a partir de ideas elaboradas y aplicadas inicialmente en Chile. Creo que también en materia de política exterior hay que tener muy en cuenta lo que ha hecho Chile, que ha logrado un TLC con los Estados Unidos de América, por ejemplo, lo que no le impidió votar en contra de la invasión de Irak en el Consejo de Seguridad cuando ocupó allí un sitial, de manera que actuó con independencia sin perjuicio del nuevo vínculo económico con los Estados Unidos. Creo que eso es muy, muy importante. Ahora, me parece que hay una gran diferencia entre las dos situaciones, la de Chile y la nuestra, que no nos permiten hacer hoy lo que ellos hicieron en su momento, quizás con acierto. Nosotros no podríamos hoy denunciar el Tratado de Asunción para no tener ya la condición de miembro del tratado y luego pedir la readmisión en una situación como la que tiene Chile hoy. Porque eso que conceptualmente es posible, políticamente generaría unos líos que todos nos imaginamos. No solamente en lo interno, sino en lo externo. Esa sería una salida traumática del Mercosur. Y nosotros me parece que no estamos en situación de hacer eso. Nosotros somos vecinos, somos país limítrofe de Brasil, que como decía, es un país con importancia creciente en el mundo entero. Chile no limita con Brasil, es de los pocos países de América que no limita con Brasil, no tiene esa presencia brasileña tan importante en sus proximidades, y creo que eso hace diferencias significativas. Nosotros tenemos que llevarnos bien con el Brasil y con los Estados Unidos. Tenemos que estar en la UNASUR y en la OEA. Tenemos que estar en las dos. Entonces, nuestra situación creo que en ese sentido es distinta de la de Chile y no podríamos pasar a tener el estado que ellos tienen hoy, aunque por cierto, como sueño imposible a mí me gustaría. Creo que la condición de estado asociado a algunos efectos y a otros no, sería el estatus ideal para nosotros. De pronto tenemos que buscar el mismo resultado a través de acuerdos políticos que nos permitan obtener alguna clase de waiver para negociar tratados comerciales con otros países. Mi pregunta iba respecto del papel de las Fuerzas Armadas, lo que se habla de la Organización Internacional de Uruguay, que han incorporado, a mi parecer, desde la función de Estado, porque es algo que estaba sucediendo el presidente, las Fuerzas Armadas han dejado muy bien parado al país. Les digo porque por veces se me pongo y bastaba porque ellos salieron a la bandera uruguaya como para que la población local, digamos, progrese. Entonces, teniendo en cuenta esto, se planea, digamos, para las Fuerzas Armadas, se planea generar una función en función de las funciones de paz, por ejemplo, que también nos han dejado, que por ejemplo no hemos sabido aprovechar comercialmente, nosotros tenemos una buena reputación en esos países. Les digo, por ejemplo, en el nacional del ejército uruguayo hay tanques de guerra. Por resolución de la ONU, usted no puede llevar tanques de guerra. Entonces, en el futuro, digamos, va a haber un criterio de, entre otras cosas, adquisición material, capacitación personal, con todo eso en función del relacionamiento personal que tenemos en nuestro país. Todavía no hay nada definido a ese respecto, pero yo creo que son precisamente esas ideas las que tenemos que analizar y considerar nosotros ahora en el Congreso Ideológico y más adelante cuando definamos el programa del partido. A mí me parece estupendo eso de
utilizar las misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas como un elemento en el relacionamiento internacional del Uruguay. Las misiones de paz son también embajadores del Uruguay. Y creo que desde ese punto de vista son enormemente valiosas. Nos muestran al país participando en el sistema de las Naciones Unidas, aportando un contingente para estas misiones que en relación con lo que es el tamaño de nuestra población nos sitúa como los primeros contribuyentes en el mundo. Creo que eso es enormemente importante y que por ese camino tenemos que seguir y tenemos que planteárnoslo como una línea de trabajo a continuar. Yo no espero que nuestras Fuerzas Armadas puedan un día estar en condiciones de defender nuestras fronteras contra una hipotética agresión de los vecinos, porque eso está más allá de cualquier posibilidad racional. Pero creo que tiene muchísimo sentido prepararlas, cada vez más equiparlas en la medida de lo necesario y de lo posible con un país como el nuestro, para que en las misiones de paz cumplan ese papel. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, me ha sorprendido que fue el Estado argentino sí fue Angola, que en realidad no sé cuánto tuvo que ver en la pacificación de la guerra civil que hubo, y nosotros no hacemos nada, siendo que vendemos. Me parece que no sé si usted ve el video de la presidenta argentina diciendo acá tengo dulce de leche, acá tengo esto, acá tengo lo otro, y Moreno no le cortado, y nosotros como que no lo aprovechamos. ¿Entiendes? Tenemos una buena reputación en esos países y nosotros no lo aprovechamos de ninguna manera. Y además, como le decía al otro que dije, nosotros no compramos material de obra. Usted por la solución no puede llevar nada que tenga el soldado que tiene un tanque que es una cinta, porque no llega un vehículo en el vehículo y rompe carretera. Sin embargo, si usted lleva el vehículo, si es blindado con ruedas de goma, sí, y el aún de cada cosa lleva eso, además. Entonces, no hay criterio ni para esto ni en la posible, situación del país. Porque los tanques que yo me mencioné tenemos son de la época de la comunidad, no tienen chance de mercado. Entonces, no hay un criterio de nada. La misión de paz también te surgieron, es una buena iniciativa, pero no hay, digamos, una planificación de cómo el ejército de las Fuerzas Armadas puede ir a esos escenarios de una mejor manera. De acuerdo, yo coincido con usted. Ahora, sobre Angola, creo que se va a abrir próximamente una misión diplomática uruguaya en Angola. Vamos a tener una embajada en Angola. Y eso creo que es una buena noticia y es un paso positivo. Sí, además que inclusive gente de Portugal que no consigue trabajo allá en Angola y siendo que se fueron a Polonia y nosotros que podemos llamar a la protección tanto como amigos en el Congo, creo que mentira ahora, no se aprovecha mucho. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. Simplemente esto, yo he notado en un momento de que el comercio internacional uruguayo con Argentina, que son países mundiales, existe una gran dificultad para poder introducir nuestros productos. En consecuencia, creo que a lo mejor habría sido un gran error esta vela decir Arcano en haber hecho un tratado libre de comercio con Estados Unidos. De esa forma, nosotros tenemos la posibilidad de poder exportar a un país importante que tiene una capacidad de 200.000, 300.000 habitantes. Sería una cosa interesante. Sí, esa fue una oportunidad perdida, un tren que dejamos pasar. El propio presidente Vázquez lo dijo en su momento. No debemos dejar pasar el tren, pero su partido se le impuso y finalmente no dio el paso que había que dar. Yo creo que eso pudo haber tenido una influencia muy importante y no solamente en lo que tiene que ver con el intercambio comercial estrictamente considerado, en otros planos también, porque los Estados Unidos no se manejan como los países del Mercosur, no hacen reglas para que después se incumplan y los presidentes resuelvan los problemas comerciales llamándose por teléfono y destrabando, término tan común últimamente, situaciones irregulares. No, sancionan normas acertadas o equivocadas y las cumplen a rajatabla. Y me parece que esa disciplina de imponernos normas de comercio exterior, establecer instituciones determinadas y cumplir a rajatabla con esas normas, hacer que esas instituciones funcionen cabalmente, iba a introducir a Uruguay, digamos, en gimnasias del primer mundo, que iba a tener un buen efecto de preparación del país. Ojalá que en algún futuro podamos concretar algo así. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tiene? Bueno, muchas gracias a todos por haber venido.
nombre del Grupo OPE te queremos agradecer y entregarte este certificado a modo de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos para la próxima charla el próximo miércoles con el doctor Julio María Sanguinetti. Muchas gracias.